Buenos días. Estamos de camino a la India, pero todavía en la etapa previa en el Magreb. Mañana compartiremos sobre la India. Y el título del devocional de hoy es El coste y la alegría de la primera cosecha. En Argelia el saludo varía según la relación de cercanía, amistad o familia. El saludo más superficial es con un gesto con la cabeza y la mano en el corazón. Si es en negocio, se da la mano a los hombres y se pone en el pecho también la mano. Y a partir de ahí el saludo es con 2 o 4 besos. A mayor amistad, mayor número de besos. En Túnez, donde con mi jefe español creamos una empresa productiva y comercial, el primer día que viajamos juntos nos recibió nuestra socia y un familiar con un ramo de flores para cada uno. En el aeropuerto repleto de gente. Mi jefe no sabía cómo huir por la vergüenza que sintió. En Argelia, un varón extranjero no puede estar en la calle a solas con una mujer, y si aparece la policía retira al extranjero y a la mujer la lleva a su casa. Los erutos a la mesa, tanto realizados por un varón como por una mujer, denotan la calidad y el buen gusto de una comida. No hacerlo bien sonoro se considera como desagradecimiento. En muchos restaurantes no entran las mujeres salvo que esté identificado como restaurante familiar y haya un comedor separado para familias. Y un mito es lo del intercambio de mujeres por camellos, aunque sí existe la dote en las pedidas de mano y en las bodas. En Túnez, nuestra socia era la presidenta de las mujeres emprendedoras, y el día que con mi jefe constituimos la sociedad a 3 bandas, nos llevó a saludar a la ministra de Obras Públicas. Mi jefe, enemigo de protocolo, se sentía incómodo y cuando la ministra le preguntó si le gustaba Túnez, él solo supo decir: Hemos venido a cambiar mujeres por camellos. Yo era también el traductor y después de exclamar tierra trágame, evidentemente contesté otra cosa totalmente distinta. Pero la ministra y nuestra socia se dieron cuenta de que algo raro había sucedido, que nos despidieron enseguida. Sin embargo, en Túnez constituimos una empresa en una mañana, cuando normalmente se necesitan de 6 meses a un año para hacerlo, y todo fue gracias a los contactos de alto nivel. En cada uno de mis viajes posteriores comía o cenaba con mi socia y la ministra, y pudimos hablar mucho acerca del Evangelio. Ella recibió de buen gusto un Nuevo Testamento y algunos libros en árabe o francés que me dijo que leía y se ofreció a colaborar con un negocio misionero, una franquicia de los productos que nosotros fabricábamos, de apoyo a pastores e iglesias pequeñas y pobres en el sur de Túnez. Claro, como buena política, me preguntó si yo conseguiría que todos los cristianos en Túnez la votaran a ella y a su partido a cambio de ese apoyo. Y yo le dije que nosotros defendemos la libertad de ideas y, consecuentemente, de voto. Lamentablemente, esa franquicia no se pudo iniciar en Túnez porque fue solo unos meses antes de mi infarto. En Túnez aprendí muchas cosas de unos misioneros argentinos que trabajaban con varias misiones abriendo pozos de agua y sobre todo en programas educativos que llegaron a ser un referente en el país. Con ellos asistía una gran iglesia anglicana en la capital. Nuestra socia en la sombra, la ministra, me recogía al terminar las reuniones los domingos, con su coche oficial a la puerta de la misa, como ella llamaba a nuestras reuniones. Con ella y la otra socia, los domingos recorríamos algunos lugares de turismo y tuvimos ocasión de hablar mucho de la buena noticia del Evangelio. Es en Túnez donde asistí a la boda de la hija de mi socia, que duró 8 días con todo tipo de actividades, comidas, cenas, música y shisha, que es la pipa de agua. Se sembró el Evangelio y muchos contactos todavía siguen virtualmente. Y uno nunca sabe cuándo y cómo dará fruto ese testimonio. El contacto personal continúa. Ese fue el medio. Pero el objetivo de que tengan una relación personal con Dios de conversión, solo Dios la conoce o conocerá. De regreso a Argelia quiero contar algunas incidencias. En la aduana me suspendieron el visado durante 6 meses porque debido a unas muestras de productos de cosmética para una feria que llevaba en mi maleta, me la inspeccionaron y encontraron el fondo lleno de Nuevos Testamentos. Alguien se los quedó, porque tirar no los tiraron. Un día, en un importante hotel, esperando al chofer que me tenía que llevar al aeropuerto, sonó mi nombre por la megafonía.
Me acerqué a los mostradores pensando que se trataba de un recado del chofer, pero sorpresa, me entregaron un Nuevo Testamento en árabe y francés que yo había dejado intencionadamente en el cajón de la mesilla de noche, como hacía en cada viaje, y me advirtieron que podían haber llamado a la policía por si era intencionado, que sí que lo era. Más de 500 Nuevos Testamentos han sido distribuidos en el Magreb y otros países, y todos tienen una señal en su interior por si algún día llego a encontrarme con alguna persona que lo ha recibido. Pasaron 5 años antes de que pudiera ver el primer fruto de siembra. Estando en España recibí una llamada de una familia de amigos pidiéndome que cuando hiciera escala en París, en alguno de mis múltiples viajes, visitara en el hospital a su hija, a la que yo no conocía, de unos 34 o 35 años, casada y madre de una hija. Le habían detectado un cáncer hepático, nada más que 16 tumores y tenían que extirparle 2/3 partes del hígado. En Argelia no había medios y en París la seguridad social no cubría ese coste de la operación por ser extranjera. La operación costaba 24.000 euros en el año 2004. Pero yo no esperé a hacer coincidir la visita con un viaje, sino que el sábado siguiente cogí un avión y estuvimos 3 horas en el aeropuerto de Orly. Estaba sola y destrozada, casi sin esperanzas, pero después de nuestra conversación y de haber orado, llegó a entregar su vida al Señor. Su rostro cambió. Estaba sola en París porque denegaron el visado a sus familiares. No tenía dinero para la operación, pero su estado de ánimo era excelente después de ese encuentro y de su conversión. La puse en contacto con todas las personas de mi iglesia que hablaban en francés y todos los días recibía por lo menos un email de ánimo. La víspera de la operación solo habíamos podido juntar la mitad del coste entre su familia y amigos y nuestra iglesia y amigos, y el director del hospital decidió operar y después ya hablarían del dinero, que por cierto, al final le perdonaron. Cuando entraba a quirófano el personal sanitario no podía entender cómo había una sonrisa en su cara. Le decían, pero no tienes miedo, sola y sin saber si saldrás con vida. Y su respuesta fue, mi vida está en las manos de Dios y ahora mismo hay más de 400 personas orando por mí. Para una operación como esa le habían hecho todo tipo de estudios y los tumores estaban diseminados por todo su hígado. Cuando terminaron la operación y ella se reanimó, el cirujano le dijo, no sé qué ha pasado, pero los 16 tumores estaban, pero todos en la superficie del hígado. Solo hemos extirpado una pequeña capa y hasta hoy no ha recibido ni radio ni quimio. Sana. En mi siguiente viaje a Argelia, la familia quiso agradecer, en contra de mi voluntad, mi intervención y me organizaron una supercena. Y pregunté a sus padres, ¿por qué me llamasteis a mí para visitar a vuestra hija sabiendo que yo soy cristiano? Y me contaron lo siguiente. En la Kabila, de la que hablamos ayer, tenemos un familiar de unos 80 años, toda su vida enfermo y depresivo que nunca levantaba la mirada del suelo. Unos días antes del diagnóstico de nuestra hija, le visitamos y este hombre era otra persona, feliz, comunicativo, y le preguntamos por qué. Y su respuesta fue, me hablaron de un hombre, Jesús, que cambia vidas y hace milagros, y él cambió mi vida. En ese momento se acordaron de todo lo que habíamos compartido durante 5 años y se dijeron entre ellos, cuenta exactamente lo mismo que nos contaba Jonathan. Por eso te llamamos a ti. Como dije, era el primer fruto de conversión después de 5 años sembrando sin ver resultados. Y yo estaba feliz de lo que Dios estaba haciendo. Por la noche ya en el hotel recibí más de 40 llamadas en 1 hora de una persona que sabía mi nombre, en qué hotel estaba y en qué número de habitación. Me daba 24 horas para abandonar el país. Mi vida allí solo valía 300 euros. Terminó diciéndome que era el futuro cuñado de la chica operada y que por haberla convertida en infiel, por creer en Jesús, de acuerdo con su religión tenía que matarme a mí como culpable de ese cambio. Hablé con la familia y me pidieron que abandonara el país lo antes posible. La embajada quiso ponerme seguridad, pero yo continué con mi agenda y la protección de Dios. En ese viaje mi libro de lectura era uno de los tomos de la trilogía de Xavier Alcalá sobre la historia de los protestantes en Galicia, y justo ese tomo
Contaba muchas historias duras incluso de mis abuelos ingleses en las montañas de Ourense. Por tanto me dije, esta amenaza no es nada con lo que pasaron estos hombres, y sentí paz. Unos 10 años después me encontré en Gandía cara a cara con quien quiso matarme. Él no sabía que yo era la misma persona y entablamos una amistad increíble. Quise identificarme, pero su familia no me lo permitió para que no sintiera vergüenza. Hoy somos grandes amigos y su familia ha asistido en sus vacaciones varias veces a mi iglesia en Gandía. Hubo otra amenaza de muerte por otro motivo y algunas situaciones complicadas, pero Dios siempre es fiel y cuida de aquellos que cumplen su propósito. Seguiría contando muchas experiencias más de todo tipo, como mi participación en una de las fiestas del sacrificio del Cordero, en el compromiso muchas veces litúrgico y por miedo a no cumplir con los ritos que tienen muchos musulmanes de orar 5 veces al día. Recuerdo en mi viaje 900 kilómetros al interior del Sáhara, el vehículo se detenía, mis compañeros de viaje se bajaban con una pequeña alfombra y oraban sus rezos. En ese mismo viaje viví una plaga de langostas. Es algo tan impresionante que da miedo. Tuvimos que parar el vehículo porque las langostas batían los cristales como si fueran piedras de granizo. Los bordes de la carretera tenían unos 20 a 30 centímetros de langostas muertas que dificultaban la circulación. ¿Os imagináis esos millones de bichos devorando las cosechas como en las plagas de Egipto? Hace 16 años que no he vuelto a pisar el Magreb. Me muero de pasión por volver, con precauciones por mi salud, pero sería uno de mis deseos volver a mi tierra prometida, entre comillas. Y será solo si Dios quiere algún día. Podría estar grabando horas de vivencias, pero no son todavía mis memorias y no puedo extenderme. Así que termino con alguna aplicación para nosotros hoy. Dios tiene sus tiempos. Muchas veces sembramos y no vemos el resultado inmediato, pero el sembrador se le encargó de esparcir la semilla y también de quitar las malas hierbas y regar cuando era necesario. Pero la germinación y el crecimiento, ni tampoco el resultado depende del sembrador. Jesús nos llamó a ser sembradores. No te desanimes si no ves resultados en tus tiempos. Confía en los tiempos de Dios y riega tus semillas sembradas con mucha oración e intercesión. Dios también dijo que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Salmo 126, 5 al 6. ¿Cuántas cestas has recogido ya? El sembrador a veces se encuentra con dificultades, con ladrones que quieren robar los frutos ya maduros, pero Jesús hizo esta promesa: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios os bendice cuando la gente os hace burla y os persigue y miente acerca de vosotros y dice toda clase de cosas malas en vuestra contra porque sois mis seguidores. Alegraos, estad contentos porque os espera una gran recompensa en el cielo y recordad que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mateo 5 del 10 al 12. Confía, Dios está siempre en control y recuerda que cuando hay persecución es el enemigo que está furioso porque tu misión le está robando súbditos. Si no hay pruebas ni dificultades, preocúpate porque posiblemente algo estamos haciendo mal, pues el enemigo no se molesta si nosotros no le molestamos. No pactes con él un pacto de no agresión. En el nombre de Jesús tenemos una autoridad delegada y la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te suena? Es como Jesús termina la gran comisión que encarga a sus discípulos y a nosotros. Si no siembras y no estás dispuesto a pagar el coste, no esperes alegrarte de ninguna cosecha, porque no la tendrás. No desaproveches ninguna oportunidad, ningún contacto. Nunca sabrás cuáles son tus límites y hasta quiénes puedes alcanzar para Cristo si te callas. Dios te pone en lugares impensados. No le defraudes, callándote por miedo o por vergüenza. Él abrirá puertas y te dará palabra. Buen y bendecido día.